Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo Facebook Live, hoy un especial sobre la Universidad Distrital y para eso tengo dos invitados muy especiales. En primer lugar, Sergio Tovar, él es estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Distrital. Sergio, muy buenas noches y muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a Manuel por la invitación y pues saluda a Sebastián, que es el compañero que nos acompaña el día de hoy. Y también se encuentra con nosotros Sebastián Sierra, él es estudiante también de la Universidad Distrital de Administración Ambiental. Sebastián, buenas noches. Buenas noches, Manuel, y gracias por la invitación a este Facebook Live. Y junto con Sergio y con Sebastián vamos a hacer un análisis de la situación de la Universidad Distrital en dos grandes temas. En primer lugar vamos a hablar de la situación actual de la universidad, la crisis financiera en la que se encuentra, la crisis de infraestructura, y en el segundo bloque vamos a hablar sobre el escándalo de corrupción. Y vamos a agregar cosas nuevas porque tanto Sergio como Sebastián han hecho un estudio cuidadoso de cómo se llegó a este escándalo de corrupción, cómo fueron los pasos que se han dado para utilizar el Instituto de Extensión como un mecanismo para saquear los recursos de la Universidad Distrital. Pero antes de iniciar, los invito a ver este corto video, mientras más personas se van conectando a este Facebook Live, los invito a que compartan esta transmisión para que más personas se agreguen a la transmisión y muchos estudiantes y ciudadanía en general pueda ver este Facebook Live. Hola, buenas tardes, estoy con Sergio Tovar, él es estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Distrital, de la Facultad de Ingeniería, la sede de la 40. Estamos en plena discusión del proyecto de presupuesto en el que Peñalosa pretende recortarle 32.000 millones de pesos a la Universidad Distrital de su presupuesto, agravando la situación financiera. Y quiero que Sergio les explique cuál es la situación hoy de la Universidad Distrital y cómo afectaría esta propuesta de presupuesto de Peñalosa y Duque a la Universidad de la Capital de la República. Sergio, cuéntele entonces a todas las personas que nos están viendo cómo está la situación hoy de la Distrital. Buenas tardes. Manuel, en realidad la situación es bastante complicada. Nosotros como estudiantes no nos estamos movilizando porque sí, sino las causas son verdaderamente justas. En mi facultad, que es la Facultad de Ingeniería, hemos tenido la situación de que en la biblioteca nuestra hay una mesa por cada 318 estudiantes. Entonces, uno que termina haciendo, uno ve que lo normal que sucede en mi facultad es que los mismos estudiantes sacan permisos en la biblioteca para irse a la biblioteca de la Universidad Javeriana para poder estudiar. Y yo les hacía la pregunta a mis compañeros y es ¿cuándo se ha visto un estudiante de la Javeriana sacando un permiso en la Universidad Javeriana para poder estudiar en la Distrital? Este es un ejemplo de la crisis tan grave por la que hemos estado pasando en los últimos años. Bueno, y aquí vino el rector y hizo una presentación sobre cuáles son las necesidades en lo que tiene que ver con el presupuesto de la Distrital. ¿Por qué no les explica un poco entonces cuál sería la situación de la universidad si se aprueba este presupuesto como lo presentó Peñalosa? Bueno, de los estudios presupuestales que se hicieron en la universidad, el rector presenta que las necesidades para funcionamiento son de 334.000 millones de pesos. Y lo que aprueba para el presupuesto de Bogotá, lo que se aprueba para la Universidad Distrital es de 286.000 millones de pesos. Ahí ya entramos en un déficit de más o menos 48.000 millones, ahí ya habría un déficit el próximo año de 48.000 para funcionamiento, cosa que es muy grave. Y en inversión encontramos que el rector pasa las necesidades por 33.000 millones de pesos y aprueban 16.000 millones de pesos, es decir, un déficit de 17.000 millones de pesos. Y si sumamos estos dos déficits, pues nos daría que la Universidad Distrital para el otro año tendría un déficit de 65.000 millones de pesos. Estas son cifras oficiales, yo quiero mostrarles a todos, esta diapositiva que tenemos acá es de la presentación que hizo el rector y aquí están las cifras que explicó Sergio. ¿Qué estamos planteando desde el Polo? ¿Cuál es nuestra propuesta? Nosotros vamos a votar negativo este proyecto de presupuesto porque es para amarrar grandes negocios y hacerle daño a la ciudad, pero estamos insistiendo en una propuesta para la Distrital. ¿Cuál es? Nuestra consigna es, como la de los estudiantes, recursos sí hay, falta voluntad política. ¿De dónde podemos sacar estos 65.000 millones de pesos que le hacen falta a la Distrital? Muy sencillo. En el presupuesto se incorporaron 80.000 millones de pesos para construir un edificio de lujo con piscinas en el barrio del Retiro, ahí en la 85, imagínense.
Esos recursos ya se liberaron porque resulta que se aprobó el proyecto de valorización y esos 80.000 millones de pesos están en valorización, o sea, quedan ahí libres 80.000. La administración quiere invertir eso en unas ciclorrutas por humedales que no se necesitan y que generan daños ambientales. Entonces nosotros estamos diciendo, de los 80.000, cojamos los 65.000 millones que necesita la distrital y asignémosela a la distrital. Esa fue la propuesta que acabamos de hacer. Esperamos que las mayorías peñalosistas sean medianamente sensatas. Es más rentable desde el punto de vista social e incluso desde el punto de vista económico invertir esa plata en la distrital para resolver el problema del déficit que gastársela haciendo unas ciclorrutas que ni siquiera se necesitan, que la gente ha rechazado porque genera daños ambientales, porque es bajo el proyecto de pavimentar los humedales. Esa es la propuesta que hicimos. Vamos a esperar entonces, Sergio, cómo se resuelve esta discusión. Una cosita más, y es, hemos estado pendientes del debate del presupuesto y lo que encontramos es que tal vez podría hacerse una manguala para que aprueben 15.000 millones de pesos para la Universidad Distrital. Es decir, pues haciendo cuentas con el déficit nos faltarían 50.000 millones de pesos para poder funcionar de manera, digamos, óptima el próximo año. Entonces no nos vamos a dejar engañar con este tipo de propuestas y yo, digamos, invito a todos mis compañeros de la universidad a que esta semana nos toca venir aquí al Consejo de Bogotá, movilizarnos de manera masiva, porque solo así vamos a lograr derrotar al alcalde Peñalosa, que lo que pretende es que hacer que la universidad entre en déficit presupuestal para el otro año. Así es, quieren salir otra vez con la demagogia, decir cualquier recurso es bueno para la universidad. No, aquí hay 65.000 millones de pesos, los podemos tener y no nos vamos a contentar con algo inferior a eso. Muchas gracias a ustedes por seguirnos en esta transmisión. Regresamos a esta transmisión de este Facebook Live especial sobre la Universidad Distrital con dos estudiantes que han hecho un análisis cuidadoso de la situación de la universidad y de este escándalo de corrupción. Un saludo a Luz Ania Vargas, a Jimmy Torres, a Alex Hernández, Hilda Solano, Sergio Barrios, Camilo Cerrato y Luis Londoño, que se están conectando a este Facebook Live. Bueno, el video que acabamos de presentar lo grabamos Sergio y yo a finales del año pasado. Esto era en medio de la discusión del presupuesto presentado por el gobierno de Enrique Peñalosa. En el proyecto original de Peñalosa se le recortaba el presupuesto a la Universidad Distrital. Esto era escandaloso, bochornoso. Además, en medio estaban ustedes luchando en ese gran movimiento estudiantil que hicieron el año pasado. Finalmente, la lucha llevó a que las mayorías del Consejo aumentaran un poco ese presupuesto, pero de todas formas, como lo vamos a explicar más adelante, no aumentaron los recursos suficientes para que la universidad no tuviera déficit este año. Arranquemos entonces con este primer tema, que es la situación general de la Universidad Distrital. ¿Cuál es la situación financiera e infraestructura de la Universidad Distrital, que creo que es un punto fundamental para arrancar esta discusión? Bueno, pues yo empezaría diciendo que la Universidad Distrital tiene 28.000 estudiantes. Estas son cifras de la Oficina Asesora de Planeación y Control, pero cuando uno va a ver la planta física es de 105.000 metros cuadrados. Y pues la universidad en su Oficina Asesora de Planeación y Control pues ha establecido que la cifra como óptima de metros cuadrados por estudiante es de 9.91 metros. Entonces, si nosotros nos ponemos a hacer este cruce, lo que tenemos es que tenemos 6.61 metros cuadrados por estudiante, es decir que claramente, de déficit, y pues claramente eso se traduciría a que más o menos tenemos una universidad con capacidad en estos momentos para 11.000 estudiantes y pues la realidad es que tenemos 28.000, es decir, estamos hacinados. La infraestructura alcanzaría para atender adecuadamente a 28.000 estudiantes. O la infraestructura alcanzaría para atender adecuadamente a 11.000 estudiantes, pero tenemos 28.000 en este momento, es decir, hay un déficit de infraestructura gigante. Sí. Y eso pues genera todo tipo de hacinamientos y problemas en la Universidad Distrital. Sí, claro, Manu, digamos, en términos de ese déficit, no solamente estamos hablando de un déficit de infraestructura, sino realmente también un déficit de laboratorios. Hoy a la universidad le hacen falta 118 laboratorios. Eso, para poderlo ejemplificar, por ejemplo, yo soy de la sede de Voz al Porvenir, y esa sede, como estuvimos denunciando hace mucho tiempo, es una sede que nace sin presupuesto para funcionamiento. Y resulta que en esta sede, por ejemplo, tenemos dos carreras nuevas que son Comunicación Social y Periodismo y Archivística y Gestión Documental. Resulta que para Archivística hace falta un laboratorio que es el laboratorio de digitalización, y para el de Comunicación Social y Periodismo resulta que hace falta un laboratorio de fotografía. Y estas son las expresiones que han venido dando los estudiantes de esta sede en la medida en que no tenemos presupuesto para funcionamiento, pero además un déficit en los laboratorios. Y eso no es nada, porque resulta que
Además de eso, tenemos un déficit de docentes. Ese déficit de docentes es que hoy la planta docente es de 680 y nos hacen falta 437 docentes para la universidad. Presupuesto que por supuesto requiere aumentarse en la base presupuestal de la universidad, que para el año pasado alcanzó un déficit de más de 36.000 millones de pesos. Y eso se traduce básicamente en que, por ejemplo, estudiantes como los de la CELA 40, que son 5.000 estudiantes, solamente tengan 13 mesas para poder almorzar, y de hecho ellos tienen que almorzar al lado de los baños, cosa que es indignante realmente, y eso sucede cada vez más en cada una de las sedes. Bueno, ¿y cómo es la situación en la sede de la Macarena, que hay salones en contenedores? ¿Eso sí funciona bien? Sí, de hecho mucho se ha hablado últimamente de cómo sería la educación en contenedores. Nosotros dentro de la Universidad Distrital ya lo sabemos, porque en esa sede, la Facultad de Ciencias de Educación, hace más o menos unos 8 o 9 años se instalaron unos contenedores que los llamamos los galpones de la facultad, y en esos contenedores pues eran provisionales, porque naturalmente allá las condiciones de calidad son muy complicadas, en tanto a que si usted está en el salón de abajo pues escucha todo el ruido arriba, pero además pues el frío, la lluvia, las goteras, todo eso que se determina alrededor de esos contenedores, pues nos dice mucho de cómo sería la educación si se implementara un modelo a través de este tipo de aulas. Pero entonces también quería hacer como una claridad respecto a lo que estábamos mencionando con Sebastián, y es que la Oficina Asesora de Planeación y Control ha sido muy juiciosa en el estudio de cuánto costaría construir 1 metro cuadrado en la universidad, que más o menos ronda entre los 3 millones de pesos, y si uno hace el cálculo de pues el déficit que tenemos con los 3 millones de pesos por metro cuadrado, pero suma cuántos profesores de planta toca contratar y cuántos administrativos toca contratar, y suma todo eso, adicionándole pues que claramente si usted amplía la planta física, pues también tiene que ampliarle el recurso para gastos en seguridad, en manutención y demás. Nosotros hicimos el ejercicio de hacer todo este cálculo y la cifra que nos arrojó es de 889.000 millones de pesos. Esa sería la necesidad de la Universidad Distrital para poder subsanar ese déficit y por lo menos dar educación medianamente de calidad. Es decir, que antes de mirar cómo se amplía la cobertura de la Universidad Distrital, lo primero es resolver el problema del déficit. Déficit en infraestructura, estamos hablando que a la Universidad Distrital le hacen falta alrededor de 170.000 metros cuadrados, déficit en planta docente, déficit en laboratorios, y todo esto, una suma general, un cálculo general nos da que se requeriría una inversión de 889.000 millones de pesos, casi 1 billón de pesos, solamente para mejorar o para poder resolver el déficit enorme que tiene hoy la Universidad Distrital. O sea, no estamos hablando de ampliación de cupos todavía. Es decir, claramente tenemos una universidad que ahorita funciona con capacidad para 11.000 estudiantes cuando tiene 28.000. Tener una universidad para 28.000 estudiantes nos costaría 889.000 millones. Bueno, y en medio de todo esto, Peñalosa tiene el descaro, o tuvo el descaro, de golpear fuertemente las finanzas de la Universidad Distrital, por 2 vías. En primer lugar, porque recortó la participación que tenía la Universidad Distrital en la estampilla. El gobierno de Santos y sus mayorías en el Congreso se inventaron que la estampilla, que antes solamente era para la Distrital, se tenía que distribuir una parte para la Nacional y otra parte para la Distrital. Cuando eso llegó al Consejo, lo que propuso Peñalosa era aumentar un poquito la estampilla, que eso implicaba, con la nueva distribución entre las dos universidades, que la Universidad Distrital ya no le tocaría el 1%, sino un porcentaje menor. Nosotros lo que planteamos, varios concejales de la oposición, lo que planteamos en su momento era aumentar toda la estampilla al 1.5% para que la Distrital mantuviera su participación del 1%. Esto pues fue negado por las mayorías de Peñalosa y por la administración de Peñalosa, y se terminó recortando la participación de la Distrital en la estampilla, algo que es inaudito en medio de estos problemas financieros, que finalmente son financieros toda la infraestructura, y se le recorta la participación a la Distrital. Pero en segundo lugar, el gobierno de Peñalosa no le ha querido asignar los recursos que requiere la Universidad Distrital. Por ejemplo, en el presupuesto de este año, de acuerdo con los recursos o el presupuesto que se solicitó la universidad, el Consejo y las mayorías de Peñalosa le aprobaron un presupuesto que mantenía un déficit de 30.000 millones de pesos.
y eso es inaudito, sobre todo por una razón, porque resulta que sí existían los recursos para cubrir ese déficit de 30.000 millones de pesos, varios lo planteamos en el Consejo. Por ejemplo, algunos dijimos en el Consejo en ese momento que en lugar de asignarle 200.000 millones de pesos al proyecto del sendero turístico de los Cerros Orientales, que es un proyecto inviable, que le hace daño a la reserva forestal de los Cerros Orientales, que finalmente es otro de los grandes negocios que quiere dejar amarrados el alcalde Peñalosa, que en lugar de asignarle esos recursos a ese proyecto turístico, cogiéramos de ahí y le diéramos los 30.000 millones que le harían falta a la Universidad Distrital para no tener un déficit tanto en funcionamiento como inversión este año. Sin embargo, las mayorías peñalosistas prefirieron gastarse esos 200.000 millones de pesos en ese sendero de los Cerros Orientales, lo que muestra el talante de este tipo de gobiernos que no les interesa garantizar una adecuada financiación para la universidad pública y sobre todo la Universidad Distrital, que es tan importante para la capital de la República. Bueno, ya para terminar este primer tema quisiera también preguntarles rápidamente, pues ustedes qué tan viable ven esa propuesta de aumentar en 4 años los cupos de la Universidad Distrital a 250.000 cupos, eso financieramente sí tiene alguna base y si es viable desde el punto de vista financiero. Pues Manu, como veníamos comentando, lo cierto es que ya tenemos de entrada un déficit para lograr tener una universidad de 28.000 estudiantes y si quisiéramos aumentarla a los 250.000 cupos, lo que en realidad pasa es que tendría la universidad que tener más o menos en su base presupuestal 21,5 billones de pesos. Es que es inaudito, pues realmente es casi el 90% del presupuesto de la ciudad. Eso quiere decir que entonces recortamos todo lo de todo lo de política social, lo de movilidad, pues medio ambiente, en fin, todas las necesidades básicas de la ciudadanía solamente por un proyecto en realidad no se puede. Eso sin incluir la necesidad de nuevo espacio físico, porque ya estábamos diciendo que hay un déficit de espacio físico Sí. y realmente tenemos 3,75 metros cuadrados por estudiante. ¿A cuánto nos quedaría? A menos de 1 metro, es decir, juntos uno al otro, más de lo que estamos, pues evidentemente no es posible esa propuesta. 21 billones de pesos costaría esa propuesta para tener educación de calidad, es decir, con la infraestructura adecuada y con todas las exigencias que se requieren para poder, el número de docentes que se requieren, etcétera, para garantizar a esos nuevos cupos una educación de alta calidad. Pero también como 2 claridades ahí, y es que cuando nosotros miramos cómo es que sustentan esa propuesta de los 250.000 cupos, pues dicen que el costo sería de 1.7 billones de pesos anuales, lo cual es totalmente desfasado de la realidad. Pero cuando nosotros empezamos como a contarle a los compañeros de la universidad y además a la comunidad universitaria sobre que aterrizáramos en esta propuesta, pues llegamos de pronto a escuchar una que otra persona que nos decía como, bueno, se vale la pena soñar. Y claro, o sea, en realidad yo creo que sí vale la pena soñar, pero pues nosotros lo que necesitamos es que nos den propuestas aterrizadas y con la certeza de que van a cumplir, porque pues en realidad de ilusiones no nos pueden llenar a los estudiantes de la Universidad Distrital, tal vez con propuestas que suenen bonito, pero como vemos en la realidad, pues son poco sustentables. Bueno, entonces cerramos este primer bloque. Es evidente la crisis de la Universidad Distrital, el déficit financiero, en infraestructura, en planta docente, todo eso impacta de manera negativa la calidad de la educación y lo que se requiere es garantizar que desde la educación pública se ofrezca una educación de altísima calidad, que los estudiantes accedan a los conocimientos más avanzados de la humanidad, que es la única educación que nos sirve para comenzar a resolver los problemas que tiene la ciudad y en general el país. Pasemos al segundo bloque de este Facebook Live, que tiene que ver con todo el escándalo de corrupción, y aprovecho para enviarle un saludo a Carolina López, a Daniela Ortega y a John Jairo Garzón, que se están comunicando con nosotros y están pendientes de esta transmisión. Vamos entonces a entrar a revisar con cierto grado de detalle este escándalo de corrupción. Han salido muchas cosas en los medios de comunicación, el tema de la tarjeta de crédito que venía siendo apropiada por parte del director del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital para unos gastos suntuosos. Vamos a revisar todo esto, pero en primer lugar quisiera que contextualizáramos cómo se llega a este problema y contemos un poco la historia de qué pasos se dieron que permitieron este gran desfalco corrupto
Instituto de la Universidad Distrital. Todo tiene que ver, para que ustedes sepan, con algo que se denomina una institución de la Universidad Distrital que fue creada en el año 2000, que es el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, el famoso IDEXUD. Eso fue creado en el año 2000, o sea, ya tiene varios años de funcionamiento. Primero cuéntenos un poco cómo fue creado esto, para qué fue creado, si tiene que ver con las funciones misionales de la universidad, es decir, hagamos un contexto del origen de este instituto para que todas las personas entiendan cómo se llegó a este despilfarro y a este saqueo de los recursos de la Universidad Distrital. Sí, Manu. Este instituto, pues primero aclarar que, porque estamos hablando de la universidad, la sexta mejor universidad de la ciudad, que digamos es indignante que suceda esta serie de problemas cuando está, digamos, catalogada en esos rankings y realmente tiene el acceso que el 98% de sus estudiantes pertenece a los estratos 1, 2 y 3. Y justamente somos esos estudiantes los que hemos salido a denunciar que son 3 los factores misionales de la universidad: investigación, docencia y extensión. Esas son las tres funciones misionales que tiene la Universidad Distrital: docencia, investigación y extensión. Resulta que el eje, digamos, que se está viendo afectado, la función que se está viendo afectada es la extensión. ¿Y cuál es esa función? Que justamente es esta la que garantiza que a la sociedad le pueda llegar el conocimiento que genera la universidad. En últimas, es de todos esos proyectos que de hecho desde hace mucho tiempo maneja la universidad con el distrito, en el acueducto de la ciudad, en contratación para todo el tema catastral, es decir, movilidad también, un montón de temas que trabaja la universidad llevándole el conocimiento a la sociedad. Y este instituto es creado, digamos, es modificado en el año 2013 a partir del acuerdo 004. Este acuerdo lo que permite es la creación de un fondo, y es este fondo en el que empieza a tener los recursos que en últimas se han venido desviando. En realidad, el acuerdo 004 lo que permite es que el director del IDESUD sea quien básicamente ordene el gasto que tiene la universidad, y es justamente ese director, Wilman Muñoz, quien hoy es el que ha salido, digamos, al que le han presuntamente encontrado estos casos de corrupción. Bueno, entonces se crea este instituto en el año 2000, ¿cierto? Mediante un acuerdo de la universidad, del Consejo Superior, que es el acuerdo 02 del año 2000. Y este instituto tenía como función desarrollar todas estas actividades de extensión. Para que se entienda, una actividad de extensión puede ser un estudio que la Universidad Distrital hace y que es encargado por la Administración Distrital, no sé, que se encargue un estudio sobre el catastro en Bogotá para atender ciertos problemas, para hacer unos análisis muy detallados al respecto, y la Universidad Distrital, que tiene un conocimiento, tiene personas expertos, profesores, estudiantes, hace un estudio al respecto y eso hace parte de sus funciones misionales. Cuando se crea el instituto, ¿cuáles eran las características del instituto? Particularmente, Sergio, bajo cómo funcionaba, qué objetivos cumplía y bajo qué dependencia estaba, quién controlaba el instituto en el año 2000 cuando fue creado. La dependencia a la cual estaba adscrita el instituto era la vicerrectoría, y pues allí era donde se tenían como que rendir los informes y demás. Si bien el ordenador del gasto seguía siendo el director del instituto, pues obedecía a esta dependencia, y como tú lo dices, pues era encargado de todos los temas de contratación que tiene que pues ver de cómo conectamos la universidad distrital pues con todas las necesidades del distrito y las localidades y demás. O sea, lo controlaba directamente la vicerrectoría de la universidad, tenía que ejercer el control y la supervisión sobre las actividades que se desarrollaban por el instituto, que incluían no solamente estos programas de extensión, de investigación, de estudios y análisis, sino también de educación no formal, es decir, ayudar a hacer formación de líderes comunitarios, de personas en la ciudad, y que servían para elevar también los niveles de conocimiento en general de la sociedad. Pero sucede algo en el año 2013, ¿cierto? ¿Qué fue lo que sucede en el año 2013 bajo la administración anterior del exalcalde Gustavo Petro? Bueno, inicialmente pues yo creo que es necesario aclarar quién era el rector en ese momento, que fue Inocencio Bahamón, y el rector Inocencio Bahamón
define como director del instituto a Wilman Muñoz, que es del que pues se ha hablado en medios. En el año 2012. En el Wilman año Muñoz 2012. es nombrado en el año 2012, perfecto. Exacto. Y hacia el año 2013, Wilman Muñoz presenta un acuerdo ante el Consejo Superior, es decir, nosotros lo que vimos en las asambleas y demás y lo que se ha informado en medios hasta ahora es que el Consejo Superior es quien crea este fondo del que ahorita vamos a hablar, donde pues se dan todos los hechos de corrupción y demás. Pero lo que todavía no estaba informado, no se ha informado a la ciudadanía, es que quien propone el acuerdo ante el Consejo Superior es el mismo Wilman Muñoz. Él se creó ese fondo. Ok, ustedes tienen el acta entonces de la reunión del Consejo Superior en donde el señor Wilman Muñoz llega y dice, les tengo una propuesta. Sí. ¿Y cuál era en concreto esa propuesta? La propuesta en últimas era, primero, cambiar la denominación del IETSUD. Ajá. Y en el marco del cambio de denominación también se crea un fondo especial y ahí viene el quid del asunto, y es que en este fondo especial le daban la disposición al director, que era el ordenador del gasto, de crear unas subcuentas, y en esas subcuentas es donde pues se da el pie para empezar a utilizar los recursos de manera indebida. Encontramos un informe de la Contraloría que señala que este fondo, que es el Fondo Especial de Promoción de la Extensión y la Proyección Social de la Universidad Distrital, así se denominó el fondo que crearon, a ese fondo le crearon 41 subcuentas, o sea, 41 cuentas bancarias. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En el año 2012 nombran al señor Muñoz, el señor llega en el 2013 y le dice al Consejo Superior de la Universidad, les tengo una idea genial, vamos a cambiar un poco la naturaleza del instituto, pero además vamos a crear un fondo. Ese fondo tiene unas características. En primer lugar, se le da mayor autonomía a la hora de la ordenación de gasto al instituto, queda el fondo administrando los recursos del instituto, y como en ese acuerdo que fue aprobado en el año 2013 por el Consejo Superior se permitió la creación de varias subcuentas, pues este señor, bajo la dirección del instituto, le crea a ese fondo 41 subcuentas, 41 cuentas bancarias distintas. Obviamente ese es un primer paso para hacer todo ese desfalco, porque al crear 41 subcuentas, ¿quién vigila eso? Es muy fácil coger una cuenta de esas o coger una tarjeta de crédito, como terminó sucediendo, para gastarse la plata de la Universidad Distrital, de los estudiantes, de los docentes, de toda la comunidad universitaria, de los trabajadores de la universidad, en asuntos como los que vamos a ver más adelante. Es decir que es ese año y ese momento en donde se dan los primeros pasos para comenzar a hacer todo este desfalco, ¿cierto? Correcto, y además de eso, digamos, para poder continuar en la versión de los hechos del 2013 en adelante, lo que pudimos ver de ahí es que no solamente se trataba entonces del nombramiento que hace Inocencio Bamón como director del IESUD a Wilman, sino que de ahí en adelante vienen una seguidilla de rectores y de cargos que justamente los informes de la Contraloría nos dan a entender. Resulta que en esos informes de la Contraloría lo que podíamos encontrar era que no solamente se trataba de los rectores que de ahí en adelante empiezan esos cargos, sino que también se trataba del Consejo Superior Universitario, pues jerárquicamente era quien respondía por esos subalternos. Ese es un buen punto. Es decir, antes, en el instituto original, el creado en el 2000, la supervisión directamente era la vicerrectoría. Ahora, digamos, la responsabilidad de la supervisión pasa de solo la vicerrectoría a todo el Consejo Superior Universitario, quien era el encargado de vigilar la ejecución correcta de los recursos del instituto. Correcto. Entonces, allí es donde, por eso, justamente, hablamos de que en realidad es una punta del iceberg, porque va más allá de Wilman Muñoz, sino que entonces hay que cuestionarse sobre, bueno, ¿qué pasa con esos rectores que estuvieron justamente en ese cargo de ahí en adelante? Estamos hablando desde el 2013 a la actualidad, ¿sí? Además de eso, nosotros pudimos encontrar que dentro de esos hallazgos justamente veíamos que de ese fondo especial también salieron recursos de 3 contratos en el año 2015, y esos 3 contratos del año 2015, por ejemplo, dentro de uno de ellos, el informe de la Contraloría encontraba una subvaloración de los servicios públicos de uno de los edificios de la universidad por más de 8 millones de pesos, ¿sí? Y eso, ese informe de la Contraloría justamente nos da para entender que la corrupción va más allá.
hay muchos más ejemplos que yo creo que de pronto Sergio podría aclararnos más ejemplos de los que se presentaron durante ese informe de la Contraloría. Entonces, miren esto, cambian un poco la naturaleza del instituto, crean ese fondo, la creación de ese fondo es el primer paso para darle mayor autonomía a la ejecución y manejo de esos recursos, para debilitar el control o la supervisión que se podría tener sobre esos recursos en la medida en que se crean 41 subcuentas, y comienzan hacerse una serie de hallazgos por parte de los informes de la Contraloría Distrital y hacer una serie de advertencias sobre irregularidades en la ejecución de los recursos. ¿Qué tipo de irregularidades? Esos informes son de más de 100 páginas y son varios informes. Sergio y Sebastián han sido muy juiciosos en estudiarlos. ¿Qué tipo de hallazgos, de irregularidades se encuentran en esos informes de la Contraloría, Sergio? Una de las primeras es la que mencionaba Sebastián, y era que lo que se puede ver es que les llegaba la factura de los servicios públicos. Ajá. Y ellos informaban era de que les había llegado por un costo mucho más alto, y cuando la Contraloría entra a ver, pues claramente no hay una correspondencia entre esos costos. Pero además en el 2017 fueron beneficiarios 1.892 miembros de la comunidad educativa por vinculación a 112 proyectos de extensión a través de 99 resoluciones, en lo cual dentro de la comunidad universitaria salen personas a decir, bueno, hay tanta gente trabajando para el IDETSUD en ese momento, ahí pueden haber indicios de despilfarro de recursos, y pues le hacen la denuncia para que pues empiecen a hacer seguimiento respecto a ese despilfarro educativo. Y sobre eso uno puede encontrar una y mil ejemplos dentro de esos informes de la Contraloría, que lo que llegan a estimar ellos es de más o menos 10.500 millones de pesos que se han, digamos que ya dando la claridad de la Contraloría de que son 10.500 millones de pesos los destinados a cosas que no tienen nada que ver con los ejes misionales de la universidad, que ya son las denuncias que nosotros vemos en el canal 1, que son manejo de tarjetas de crédito, compras de pijamas, viajes, carros de lujo, todo eso, joyas y demás. Y una cosa como para que nosotros logremos entender la magnitud del dinero, porque pues cuando uno habla de miles de millones de pesos ya como que uno no logra aterrizar esa cifra, pues nosotros hicimos el cálculo desde que el momento en que se crea el fondo hasta cuando deja Wilman Muñoz de ser el director del IDETSUD, y para haberse gastado 10.500 millones de pesos en todo ese transcurso, se debió haber gastado 5 millones de pesos más o menos al día durante todos estos años. O sea, ahí sí ya podemos entender que es un despilfarro total de recursos hacia cosas que no tienen nada que ver con los ejes misionales y pues supremamente absurdas, como en lo que pues estuvo implicado el rector. Bueno, y me ha llamado la atención también algo que ustedes encontraron en los informes de la Contraloría, y es que a través de este instituto y del fondo se aumenta de manera considerable las órdenes de prestación de servicios, es decir, los contratos de prestación de servicios para vincular personas. Siempre estas órdenes de prestación de servicios se han utilizado, por un lado, para explotar los derechos de los trabajadores, y por otro lado, para hacer clientelismo, para contratar a dedo a los recomendados de concejales o de congresistas. Y aquí tengo una cifra que es sorprendente, y es que en 2 años se ha aumentado el número de contratos de prestación de servicios en 3.122 en tan solo 2 años, 3.122 contratos de prestación de servicios, aprovechando esa nueva naturaleza, la creación del fondo, y eso pues también es un indicio, creo yo, de cómo se utilizaron los recursos de la Universidad Distrital para hacer clientelismo, y sobre todo que ese señor Wilman Muñoz pues ha salpicado a varios políticos de distintos partidos políticos con presencia en el Congreso y también en el Consejo de Bogotá. Correcto, Manu, porque justamente también hay que explicar allí que lo que estamos viendo es que 2 cosas. Primero, que en realidad hay unos responsables directos, y que esos responsables directos de los cuales estamos hablando, justamente a la par con esos hallazgos, es en la alcaldía actual y bajo la administración en la universidad del rector Ricardo García Duarte, ¿sí? Que además se ha apartado junto con la movilización estudiantil, se ha logrado que se aparte, digamos, de su comisión de servicios como rector, mientras responde, digamos, ante la justicia. Pero entonces es esta la alcaldía, y luego son esos los responsables directos, pero también unos responsables políticos. Ya como hablábamos del Consejo Superior y del manejo jerárquico, pues justamente quien preside el Consejo Superior de la universidad, que tiene voz y voto, es el alcalde mayor de la ciudad o su delegado. Pero además
allí dentro de esos miembros está el delegado de la presidencia, del Ministerio de Educación, y justamente son, entonces hay que ver qué nos responde pues la Alcaldía Mayor de la ciudad y justamente también el Gobierno Nacional ante estos hechos de corrupción en la universidad. Además de eso, dentro de esos responsables políticos, dentro de ese Consejo Superior Universitario está Carlos Fajardo, que era el representante de los egresados, quien justamente lleva toda esa seguidilla de contratos de los que estábamos hablando de las OPS. ¿Para qué? Pues para hacer pago de la cuota política de Olga Lucía Velázquez, que también participó dentro de la elección, que digamos que movieron todo ese fichaje y toda esa maquinaria para lograr que Ricardo García Duarte fuera el rector de la universidad, que ya había sido rector de la universidad en una época anterior, en la cual justamente también había sido investigado y realmente tuvo hasta detención domiciliaria por esa investigación que tenía en esa época. Entonces miremos que el caso va mucho más allá y que realmente hay unos responsables directos, pero también unos responsables políticos que en realidad no han salido a ser cuestionados, pero también ellos a responder justamente sobre estos actos de corrupción en la universidad. Hay dos tipos de responsabilidades, la responsabilidad política, por supuesto, que le corresponde a los gobiernos de turno, por lo menos desde el año 2013, de acuerdo con los informes que tenemos, es decir, la pasada administración del exalcalde Gustavo Petro y esta, la actual administración de Enrique Peñalosa. Y también los gobiernos nacionales que también tienen presencia en el Consejo Superior de la Universidad Distrital. Y aparte de eso, también hay unas responsabilidades penales, disciplinarias, fiscales, que ya se tienen que individualizar, que de acuerdo, como lo explicó ahora Sebastián, de acuerdo con las declaraciones que se han conocido de este señor Wilman Muñoz, pues están salpicando una serie de congresistas, de concejales de distintos partidos, de unas personas que tendrán que responder a la justicia, y la justicia tiene que actuar con celeridad para individualizar esas responsabilidades y para identificar a quienes han sido los responsables directos de este desfalco de recursos de la Universidad Distrital. Bueno, voy a dar unos saludos de unas personas que se han conectado a esta transmisión. Recuerden compartir esta transmisión entre sus amigos, entre sus familiares. Un saludo a Clara Romero, a Carlos Jaramillo, Óscar Pedraza, Sebastián Machea, Mao Barrios, Pedro Romero y Mauricio Aldana, que están conectados. Y nos envían también unas preguntas. Sebastián Maechas nos dice: soy estudiante de la Facultad de Ciencias y Educación y los galpones son muestra del desfinanciamiento de la Universidad Distrital. Efectivamente es muestra de eso. Yo he ido a los galpones. Cuando estábamos en el debate de la estampilla, yo fui a la sede de la Macarena a salonear, como en las épocas de universitario, y a denunciar lo que quería hacer Peñalosa y a informarle a los estudiantes, y pasé por los galpones, y eso es un reflejo del desfinanciamiento y no se garantiza una educación de calidad. Y Julián también nos dice: no solo la distrital está mal, también está la pedagógica, el SENA de la Universidad Nacional. De acuerdo, y ahora vamos a hablar un poco sobre eso, porque ustedes el 10 de octubre están convocando una gran movilización por este caso puntual de la distrital, pero también y sobre todo por los incumplimientos por parte del gobierno de Iván Duque del acuerdo al que llegaron el año pasado. Bueno, cerremos entonces este capítulo, este bloque sobre este problema de la corrupción, señalando que en primer lugar la Universidad Distrital tiene un problema de desfinanciación, de que tanto el gobierno nacional como el gobierno distrital no le asignan los recursos que necesita la Universidad Distrital para funcionar adecuadamente, y esos recursos que son insuficientes se los roban. Tenemos conocimiento de 10.500 millones de pesos por este caso del instituto, pero en la revisión que ustedes han hecho de los informes de la Contraloría y en el estudio que vienen haciendo, pues aparecen más cosas. Por ejemplo, en esos informes el tema de la sede de Bosa tiene problemas bien graves, ¿no? Los hallazgos que se encuentran ahí, una sede que hicieron sin las dotaciones adecuadas y las conexiones eléctricas que se requieren, etcétera, etcétera, que es otro de las líneas de investigación que se tienen que revisar para encontrar los responsables, todos los responsables del problema de la corrupción en la Universidad Distrital. Con lo que menciona respecto a los nuevos hallazgos y demás, yo creo que es necesario darle como una claridad a quienes nos están viendo, y es que estos de nuevos hallazgos no es como en realidad tan así. La Contraloría año tras año le ha comunicado a la Rectoría de la universidad sobre estas irregularidades. Lo que nosotros estábamos investigando son informes de la Contraloría que han salido año tras año, y
pues el rector recepciona eso, se compromete a unos planes de mejoramiento, pero en últimas vemos es que la corrupción se ha reproducido dentro de la universidad. Entonces, aquí vale hacer una pregunta y es, ¿por qué los rectores desde el 2013 hasta el 2018 no denunciaban este tipo de cosas que estaba sucediendo dentro de la universidad? Y las denuncias sobre la elección de Ricardo García son extremadamente graves, pues por lo menos lo que se ha conocido en medios de comunicación, pues el señor reconoció que sí se reunió con este señor Muñoz en un prostíbulo. Dice de manera un poco cínica que no tuvo acceso carnal con nadie, así literalmente lo dice, pero reconoce eso y eso es extremadamente grave y por supuesto de parte de los rectores se requiere una investigación por parte de las distintas entidades y órganos de control para individualizar las responsabilidades penales y fiscales y disciplinarias que se requieran al respecto. Bueno, y otra pregunta, ahí puede aplicarse o esta táctica que aplicaron para el Instituto de Extensión ¿se puede ver en otras figuras similares o existen algo similar también que se puede utilizar como con los mismos fines? Sí, justamente, digamos, hay varios institutos dentro de la universidad. Ha salido del Instituto de Extensión de la universidad, pero justamente está en este momento en construcción un nuevo instituto que sería el Instituto de Investigación, que digamos, el Instituto de Extensión tenía la posibilidad de hacer contratación con máximo 2.000 salarios mínimos legales vigentes, que serían más o menos 1.600 millones de pesos. Pero este nuevo instituto que se está creando tendría la posibilidad de manejar 3.000 salarios mínimos legales vigentes. Es decir, parece ser, o por lo menos tendría esa perspectiva de entonces seguir con una seguidilla de creación de institutos que manejarían la misma propuesta para poder seguir desfinanciando a la universidad. Y lo digo de esa manera, Manu, y yo creo que Sergio lógicamente también está de acuerdo, y es que la corrupción en últimas que vive la universidad resulta ser ese engranaje que han requerido para desfinanciar la universidad. Es que además de los pocos recursos que tiene la universidad, de esos escasos recursos con los cuales hoy ocupamos el 6º puesto en la mejor universidad de la ciudad, que tenemos un montón de beneficios con la alcaldía, de trabajo con la alcaldía, de trabajo con la gente, y resulta ser que entonces se van y se desvían a casos de corrupción, que bien decíamos, ya no solamente son internos, sino entonces ahora empiezan a salpicar afuera a esos responsables políticos. Bueno, nos preguntan también si les parece correcto usar la Universidad Distrital como un trampolín político. Yo creo que es una pregunta importante. ¿Qué opinan ustedes, muchachos, sobre eso? Bueno, yo creo que me parece muy importante que nos hayan consultado esto porque eso genera debate dentro de la universidad. Yo creo lo siguiente, y es: los estudiantes universitarios se han caracterizado siempre por ser personas críticas que no comen cuento, es decir, en las universidades no pasa lo de los barrios, que muchas veces, como lo vimos en el video de Daniel Coronel, y es como compran votos y demás. No, los estudiantes son personas generalmente críticas y que saben el trasfondo del clientelismo, de la corrupción y demás. Entonces no se dejan comprar. ¿Yo para qué apunto esto? Porque ¿cómo así que los estudiantes dentro de la universidad que son críticos toman la decisión de aislarse de la política? Yo lo digo aislarse de la política es porque de ninguna manera hay estudiantes que tienen la posición de que dentro de las universidades no debería hablarse de política. Una cosa es utilizar la universidad como trampolín político, que en realidad no sé cómo se conciba la materialización de esto, pero otra muy distinta es que dentro de la universidad distrital se hablen de temas políticos. Y una cosa para terminar mi apunte respecto a eso, y se lo doy a Sebastián, y es que precisamente por nosotros no entender cómo se mueven los hilos de la política distrital, es que pues estábamos desinformados de todo esto que estaba pasando, y encontramos precisamente que hay personas del Consejo de Bogotá y del Congreso que están empapados con estos líos de corrupción, y que es necesario que los estudiantes entiendan a qué perfiles políticos corresponden este tipo de personas. Sí, y yo creo que agregar una cosa, y en últimas, es que en general esa visión que se le ha dado desde otras generaciones a las nuevas generaciones es que como que meterse en política no es decente.
Y en últimas, como estamos viendo en este Facebook Live de esos dos problemas que tiene la universidad de presupuesto y de corrupción, en últimas uno se pregunta, bueno, ¿y quién le da el presupuesto a la universidad y quién preside la gobernabilidad de la universidad? Y resultan ser el alcalde mayor de la ciudad, que preside el Consejo Superior Universitario, y resulta ser el Consejo de Bogotá, en últimas el que define el presupuesto para la ciudad, solamente en el caso de la universidad. Pero si vemos que la universidad, que tiene ciencias y educación, que tiene tecnología, que tiene medio ambiente y que tiene ingenierías que le aportan todo eso a la sociedad, en últimas, cuando esos estudiantes han de salir, ¿a qué se van a enfrentar? A una ciudad que no tiene movilidad, que no tiene un buen sistema de transporte, que en medio ambiente cada vez se talan más árboles, ¿cierto? Que en tema tecnológico estamos más bien como echando para atrás en vez de hacia adelante, y en últimas yo sí creo que es de decentes y es el trabajo más honesto poderse meter en política y querer ver esa posibilidad de cambio para nuestra ciudad y ojalá para Colombia. En estos días estuvimos en un debate acerca de lo que está sucediendo en la universidad y justamente una compañera de la Javeriana mencionaba esto, y es: hoy estas movilizaciones que estamos haciendo se desenmarcan de la movilización de las públicas, de las privadas, de unos, de otros, de los políticos, de los no políticos, sino hoy todos nos encaminamos en la unidad porque entre nosotros no somos enemigos. Cada uno de nosotros tiene unas divergencias, unas formas, unas ideologías, unos pensamientos políticos, pero hoy todos vemos la necesidad de hablar de política porque la política se nos ha metido cada vez más y más y nos tiene hoy fregados en lo que estamos, de esos mismos con las mismas, pero yo creo que en ese marco hoy somos más los que creemos que Bogotá sí va a tener un arreglo y que por supuesto la Universidad Distrital, la sexta mejor universidad de la ciudad, sí va a tener un arreglo. Sí, si me permites una final, Manuel, que se me quedó tal vez en el aire, y es que yo quiero como hacer una pregunta, y ¿es bueno o no que cada uno de los candidatos a la alcaldía se refiera a respecto a la situación de la Universidad Distrital, si van a tomar cartas en el asunto o no? Porque claramente hay unos que han guardado totalmente silencio respecto a esta situación, y pues nosotros lo que encontramos es que seguramente ese silencio se va a replicar durante sus 4 años de gobierno, de llegar a ingresar, a quedar como alcaldes. Entonces nosotros también solicitamos como estudiantes de que de verdad fijen una posición, si van a conectar con todo este tipo de hechos de corrupción o si le van a poner una talanquera y van a limpiar la universidad o ayudarnos a limpiar la universidad de todos estos hechos corruptos. Bueno, un saludo a Byron León y a Eduardo Rodríguez, y yo agregaría lo siguiente sobre este tema que nos plantean, porque bueno, yo soy concejal, entonces también se podrán estar refiriendo a que estoy usando la distrital para un trampolín político. Y esto es bien importante, yo quisiera dar 2 explicaciones. Primero, yo desde que me metí a la lucha política desde la universidad, que fui parte del movimiento estudiantil, he luchado por la universidad pública y en defensa de la adecuada financiación de la universidad pública. Y no es la primera vez que yo hablo sobre la distrital. Yo me metí duro a la pelea cuando Peñalosa presentó el proyecto de acuerdo para recortar la estampilla de la Universidad Distrital, los recursos de la estampilla, e incluso fui a la sede de la Macarena, hicimos saloneo allá, fui salón por salón para explicar cuál era el problema, para informar a los estudiantes, para invitarlos a la movilización. Lo mismo el año pasado cuando se dio la lucha por el recorte del presupuesto de la Universidad Distrital, así que no es la primera vez, no caigo en sombrilla, en paracaídas, para hablar sobre este tema ahora, sobre la corrupción de la Universidad Distrital, y por supuesto es mi deber. ¿Qué tal yo siendo del Polo Democrático Alternativo y no meterme a este debate sobre la Universidad Distrital, cuando el Polo tiene como principio programático la defensa de la educación pública y de las universidades públicas? Bueno, finalmente, ya como último tema y para cerrar, 10 de octubre, movilización estudiantil. ¿Qué es lo que está sucediendo con los acuerdos a los que ustedes alcanzaron a llegar el año pasado en esas muy recordadas e inmensas y multitudinarias movilizaciones estudiantiles que logramos presenciar el año pasado? Sí, justamente para este 10 de octubre que se cumple un año, pues vemos que en realidad hay varios temas y uno de esos es los saldos presupuestales que justamente no se han cumplido, ¿sí? Son realmente, digamos, es indignante realmente que después de un año uno tenga que hacer un paro para lograr acordar y otro paro
para lograr, digamos, que le cumplan al movimiento estudiantil. Pues nuevamente hemos decidido salir justamente a la calle con movilizaciones pacíficas, creativas, así como lo hemos hecho durante tantos años en defensa de la educación pública y de calidad. Y justamente, no solamente por el tema, digamos, de esos acuerdos que logramos, de esos grandes acuerdos que logramos en el año 2018, que le van a dar a la Universidad Distrital más de 12.000 millones de pesos para la siguiente vigencia del año 2020, sino también porque no es justo que pues el gobierno nacional, en vez de garantizar la protesta social, salga a reprimirla. Justamente somos nosotros, las mayorías, esos estudiantes que nos hemos movilizado de forma pacífica en defensa de ese derecho a una educación pública y de calidad, que yo no creo que tenga nada de malo. Es decir, si un joven de la Universidad Distrital se levanta a las 4 de la mañana para poder llegar a su universidad a clase de 6 de la mañana, después de un transporte tan indignante como lo es Transmilenio, ¿sí?, que lo sigue este alcalde Peñalosa, diciendo que más y más y más Transmilenio, y algunos hace lo mismo que un metro, dice y él. que hace lo mismo que un metro, pero además otros que pintan de Toca que alternativos, vuelva a la universidad. que sí, y otros que pintan de independientes, que realmente proponen lo mismo. Y llega a su universidad, y su universidad, con este lío de presupuesto, con este lío de corrupción, está cansado, mamado básicamente de esta situación, y sale a comunicarle a la gente, a la ciudadanía, lo que está pasando con la universidad de ustedes, que son la universidad de los bogotanos, pues y llegan a reprimirlo, pues evidentemente eso no es posible. Lógicamente hay que rechazar la violencia, venga de donde venga, y la rechazamos así porque somos las mayorías las que hemos salido a movilizarnos de forma pacífica y creativa. Y en un tercer elemento, que es luchar porque justamente la Universidad Distrital pues esté plenamente financiada, pero además esté libre de corrupción. Así es, entonces el 10 de octubre, movilización nacional, va a ser en las principales ciudades del país, movilización estudiantil, una cordial invitación a que no solamente salgan los estudiantes, los docentes, los trabajadores, sino a que todos a las calles, todas las personas. La universidad, la educación superior es un problema de toda la sociedad colombiana y hay que exigirle a Duque que cumpla. Les están aplicando el mismo libreto, el mismo que aplicaba a Santos, tanto que decían que ese era un gobierno distinto al de Santos, y es lo mismo que Santos le hizo a los campesinos, al magisterio. La gente se moviliza, Santos le firmaba unos acuerdos para que después se incumplieran los acuerdos y otra vez tocaba hacer una nueva movilización. Exactamente el mismo libreto está aplicando ahora Duque con el movimiento estudiantil. Y que de pronto no salga a decirnos entonces como Santos que esta vez no es que el paro no exista, sino entonces que los acuerdos tales no existen, que ojalá no haga eso. Y una cosa respecto a la movilización del 10, y es, nosotros como Universidad Distrital naturalmente nos vamos a conectar con la movilización nacional porque también nos afecta el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno de Duque, pero vamos a salir con un distintivo, con algo que nos caracterice como Universidad Distrital, tal vez sea camisetas todos con el mismo logo, porque nuestra razón en estos momentos por la coyuntura que vive la Universidad Distrital son estos hechos de corrupción. Entonces vamos a acompañar esta movilización, pero claramente como Universidad Distrital pues vamos a tener un distintivo, algo diferenciador del resto de las universidades. Bueno, y que sirva también esta movilización para rechazar los abusos del ESMAD y la represión con la que ha venido actuando, y también las graves denuncias que existen sobre infiltraciones y las responsabilidades que existen dentro de las distintas entidades. El 10 de octubre, movilización, todos a solidarizarnos con los estudiantes, acompañar esa movilización. Es una lucha que le interesa a toda la sociedad colombiana para que Duque cumpla con lo mínimo que son los acuerdos que firmó con los estudiantes. Por ahí me están molestando porque en el Facebook alguien estaba diciendo que se acuerda del concejal en la lucha estudiantil cuando tenía pelo. Pues sí, eso puede ser cierto, tenía un poquito más de pelo que ahora. Lo que pasa es que Peñalosa siempre le genera a uno un poquito de estrés, y yo creo que ha acelerado la caída del pelo. Pero bueno, con pelo o sin pelo ahí vamos a estar en la lucha estudiantil, acompañando a los estudiantes el 10 de octubre, todos a las calles a defender la educación superior, a exigirle a Duque que cumpla con todos los acuerdos en todos los ámbitos. No solamente es un problema de estudiantes de públicas, también de privadas, la reforma del ICETEX, los distintos puntos que
quedaron definidos en ese acuerdo. Un saludo finalmente a Orlando Saavedra, que también se conecta al Facebook Live. Y bueno, Sergio y Sebastián, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Creo que han sido muy claros en sus explicaciones en el problema actual de la distrital, que se agrava con todo este escándalo de corrupción, y creo que es bien importante haber contribuido a que se aclarara un poco cómo fue toda esta historia, y sobre todo me llama la atención, y vamos a seguir investigando cómo se utilizó ese fondo, cómo se creó ese fondo, y reiteramos, ¿no? Es muy importante resaltar lo que señalaban Sergio y Sebastián. Fue un fondo propuesto por este mismo señor Wilman Muñoz, después aprobado por el Consejo Superior, y que a través de eso, en las últimas dos, en esta administración y en la anterior, se fueron ejecutando esos recursos de tal forma que se terminaron robando más de 10.500 millones de pesos, y puede ser una cifra superior. Vamos a hacer también debate de control político en el Consejo de Bogotá. Sebastián, Sergio, muchas gracias por haber asistido a este Facebook Live. Bueno, entonces, muchísimas gracias por la invitación. Quería como agregarle a la despedida algo, y es, nosotros como estudiantes de la Universidad Distrital decidimos tomar cartas en el asunto respecto a estos temas de corrupción, y es, vamos a articularnos de las diferentes facultades con profesores y egresados en la construcción de un observatorio anticorrupción, y ese observatorio anticorrupción pues nos vamos a encargar pues de estudiar esos documentos de la Contraloría, y si más adelante 2020, 2021 vuelven a generarse documentos que el rector tal vez no denuncie, pues ahí va a estar el observatorio encargado de hacer la denuncia y pues de tratar de mitigar y acabar con todos estos hechos de corrupción dentro de la universidad. Buena iniciativa, me parece buena. Sí, y yo quisiera cerrar con dos cosas. Lo primero es que yo creo que esta es justamente la generación que pues no puede ver morir la educación pública, y no puede ver morir su alma mater, como es la Universidad Distrital. Somos muchos profes y estudiantes los que hoy vemos la necesidad de entrar a estas gestas justamente por la defensa de la educación pública de calidad y al servicio de la nación. Y justamente una segunda vía que yo creo que yo estudié administración ambiental, entonces compañeros de ambiental, pero también muchos entenderán, y es que así como los ríos modifican la topografía del país, justamente se dan ríos y ríos de gente movilizándose consciente, pacífica y creativamente, los que van a lograr un cambio para el país, un cambio para la ciudad y un cambio para nuestra universidad. Así es, nunca se les olvide que luchar sí sirve. Ustedes, los estudiantes, lo han demostrado en varias ocasiones. Luchar sí sirve de manera pacífica, democrática, civilizada, organizada, masiva, así como hicieron el año pasado. Así que este 10 de octubre todos a las calles en defensa del derecho fundamental a la educación superior. Bueno, me despido. Antes de despedirnos, un saludo a Beatriz Gutiérrez, mamá de Edmundo López, un saludo muy especial para Beatriz, un saludo a León Hernández, a Dafne Latke y a Jay Carranza, que también están sintonizando este Facebook Live. Y recuerden, la próxima semana vamos a tener otro tema, vamos a hablar sobre ambiente. El próximo Facebook Live va a ser sobre la política ambiental en Bogotá, la situación de la estructura ecológica principal, lo que se viene con el POT. Vamos a tener invitados, especialistas, así que estén muy atentos para este Facebook Live sobre ambiente. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. De nuevo, Sebastián y Sergio, mis saludos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Yo quiero ver.